buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Alexander Ortega, estudiante de la Universidad de las Américas en la Facultad de Gastronomía. El día de hoy voy a presentar un pequeño desglose de una charla de nutrición prehispánica que tuvimos justamente en la universidad, que fue impartida por nuestro maestro de dietética y nutrición, Roberto Ordóñez. En esta charla hablamos sobre un tema muy interesante que fue como que, por así decirlo, la historia no contada de Quito, en la cual contaba o sea, se dividía en cuatro periodos, entre los cuales se encontraba el primer periodo, el periodo precerámico, que era 3500 antes de Cristo, en el cual se caracterizaba por haber poblaciones nómadas de cazadores, recolectores. Obviamente no contaban con utensilios y también usaban herramientas de obsidiana principalmente, justamente para realizar las actividades de caza o pesca también a su vez podría ser. Y también algunos alimentos que se puede decir que se empezaron a consumir o se encuentra evidencia de que consumían en su dieta habitual. Se encontraba entre frutos silvestres, raíces, carnes, venado, guanta, también el de aves, semillas. En las aves hay por así decir, un dato curioso, es que las aves no es como que pensaríamos de gallina, pavo, sino un ave que ahora no consideramos muy apetecible, que era la tórtola. También nos supo explicar que se encontraron varios rastros en el que se veía consumo de tórtola, o a su vez también podría haber sido paloma, que es como que podría ser, no se ha encontrado, pero debido a que también consumían tórtola, no se podía descartar esa posibilidad. De ahí también tenemos el otro periodo que es el formativo, que este va desde los 3500 antes de Cristo a los 500 después de Cristo, en donde se empieza a iniciar la agricultura, empieza a haber cerámica, se empiezan a desarrollar grupos y a formar aldeas y empiezan a desarrollar estructuras sociales, justamente organización dentro de estas aldeas. Y los principales hallazgos en este periodo, se podría decir, se encontró lo que eran más leguminosas o granos, como el maíz, frijol. De ahí también se encontró el ají, zapallo, yuca. Y justamente estos tipos de productos también dio el, el que pensar, que justamente no son productos muy habituales que se den aquí. Entonces se especula que pudo haber sido por intercambios entre regiones. Entonces quiere decir que de cierta forma en ese periodo, en esas etapas de Quito, se podría decir de cierta forma, ya existía una forma de intercambiar productos con otras regiones. De ahí también tenemos lo que era el desarrollo regional, que iba de los 500 después de Cristo a los 1400 después de Cristo, en donde ya se reflejó un poquito más del mercado, y por ende también se explotó la diversidad cultural, y también trajo consigo el desarrollo de mercados, ya que seguramente intercambiaban un producto por otro, generando un constante flujo de actividad económica, en este caso no monetaria, por así decirlo, pero sí con los productos que se iban cazando, recolectando, las semillas que se iban domesticando, las plantas que se domesticaban, se iban intercambiando, ya que justamente ninguna de las otras regiones puede o está en la capacidad de producir productos que se dan en la zona sierra de Quito, por así decirlo. De ahí también tenemos el consumo de animales. También en este periodo se inició el cuy, otra vez lo que fue paloma, lo que nos quiere decir paloma o tórtola, lo que quiere decir que fue una práctica que se fue continuando, no fue como que solo lo consumieron una etapa y después lo dejaron, sino se vio que se siguió con el consumo de este
de esta ave. De ahí también tenemos lo que fue otra vez de frutas. Hay una gran variedad en lo que fueron frutas. También lo que fue el cacao. También tuvo un gran impacto en este periodo y en los hallazgos que se realizaron, ya que justamente el cacao no es un producto que se pueda dar aquí, lo que quiere decir que seguramente era un producto bastante comercial que era muy requerido aquí, ya que se encontró varios indicios del uso de cacao. De ahí tenemos del periodo de integración, que era de los 1400 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en donde ya se empiezan a expandir los pueblos mencionados, eh, que empezaron a crear ya, como por así decirlo, más lugares en los cuales se concentraba cada una de las agrupaciones. También empezaron a haber caminos, empezaron a haber ya rituales alimentarios, justamente usando lo que era el cacao, el maíz, que son considerados los productos más relacionados a deidades. De ahí también tenemos evidencia del uso de tubérculos, ya de fermentaciones, y también el uso de un poco más de frutas, de una gran variedad de frutas. Para esto también hubo un impacto muy fuerte cuando fue en el periodo de desarrollo. Hubo un acontecimiento que se presume, se puede decir, marcó un antes y un después, ya que existió la erupción de volcanes como el Quilotoa, el Pululagua, eh, también posiblemente se, se especula que fuera el Cotopaxi, también el Huayna Pichincha, que son, por así decirlo, de forma los principales que se encontraban en esa época. Y bueno, hasta la actualidad, pero en eso se puede decir que tenían más actividad eh, comparado al día de hoy. También los impactos que tuvieron la erupción de estos fue justamente la contaminación del ambiente debido a todos los residuos de ceniza, todo el humo que provocaba, también el azufre, también todo lo que fue posiblemente la lava que quemara algunas partes de, de territorio, quitando justamente los recursos, no tanto a los animales, sino también a la población, quitándoles vegetación, flora y fauna, principalmente a las que estuvieran cerca de estos volcanes. También esto se logra definir o determinar porque en los estudios que se han realizado, en los fragmentos que se han encontrado de los alimentos, se encuentran que tienen una contaminación por metales pesados, en lo cual indica que la alimentación se pudo haber visto afectada justamente por la actividad de estos. Y esto fue lo que hizo que cambiaran de dieta y también se cambiaran los patrones en donde se asentaran las personas, ya que debido que les pudiera estar afectando la ceniza volcánica y, y también no solo por eso, sino también que se evidenció de que había una gran variedad de almidones junto a los residuos de ceniza y a la prueba de metales pesados, lo que quiere decir que en ese momento nuestros antepasados tenían un consumo muy amplio de lo que de lo que estaba dentro de su dieta, y esto indica justamente que no es como que consumieran y lo dejaran de golpe, sino que tal vez o justamente tuvieron que cambiar o adaptarse a una nueva rutina debido a la erupción de estos volcanes. Y debido a que posiblemente la erupción de estos volcanes afectara la calidad de los alimentos, lo cual se podía haber considerado que no eran
ingeribles, entonces algunos posiblemente se quedaron de lado, algunos prosperaron más, algunos otros se adaptaron y produjeron algún otro tipo de alimento, pero justamente esos serían como que unos puntos bastante importantes a destacar para conocer un poquito más del contexto de lo que pudo haber sucedido o lo que sucedió Hey, en this is Joey el Helms, Quito filmmaker and video prehispánico. creator who made this video. And Y para esto, justamente como se mencionaban, una gran variedad de alimentos y productos que se consumían en en el Quito prehistórico. Y eh, podríamos plantear un menú con esos ingredientes, un poquito trasladándolo a la actualidad, porque justamente como se vieron una gran variedad de productos, no es como que se limitara solo a una papas con alguna proteína y se acaba, sino que justamente había una gran variedad de leguminosas, entre las cuales puede haber existido haba, frijol, melloco, que son muy, muy buenos productos que justamente se dan en la zona sierra de Quito. Listo, para esto se propuso una sopa de caldo de frijol y maíz con hierbas andinas. En este caso los ingredientes serían frijol, maíz, la cebolla, culantro y agua. Y justamente este viene inspirando de lo que se decía, que es un plato que contiene legumbres y cereales de, y, y esos fueron los principales hallazgos que se encontraron en varios residuos arqueológicos. También como plato fuerte teníamos una tortilla de papa con cuy y una salsa de zapallo, justamente por ser un producto que se pudo haber estado dando y se encontraron varios hallazgos de que eh, se consumían. Se propuso esto, que era la papa, y en este sí, la papa en este caso quedaría como una papachola, ya que justamente lo que es las papas nativas, ciertamente no se conocería de lo que son, cómo se las consideraba, cómo se las llamaba. Sería la papa, el cuy, las pepas de zapallo y ají. Y justamente para el ají sería una integración, más no un apartado, en donde este plato toma la inspiración de tubérculos más una proteína animal que pudieron haber consumido nuestros antepasados y que también se puede decir se fueron manteniendo con el tiempo, ya que es un plato, por así decirlo, muy serrano y muy característico de la sierra. eh, De ahí también es porque este platillo se encontró en los parajes de Llano Chico. De ahí como postre tenemos un puré de yuca con miel silvestre y frutas nativas. En este caso tendríamos la yuca como un puré que se endulzaría con la miel y justamente serían las frutas nativas, se escogería mora y, y guayusa para poder integrar ese postre y no sea un postre extremadamente dulce, algo muy procesado que lleve manteca, grasa, que lleve harinas, sino más bien se contendría todos los nutrientes de la yuca, la miel al ser una miel silvestre. En este caso sería la propia producción no manipulada de azúcares. De ahí, pero igual todo esto tiene que ir con ciertas medidas justamente para que no sea un postre desbalanceado. De ahí la fruta que aporta todas las vitaminas eh, que puedan integrarse al plato y este plato toma como leve inspiración lo que eran los almidones que justamente se encuentran dentro de lo que es la yuca.
y también el consumo de frutas, sería almidones y frutas, en este caso un poquito cítricas y herbáceas. Y de ahí como bebida tendríamos una chicha de maíz con cacao y espingo. Y en este caso el maíz sería fermentado, el cacao iría en estilo nips, porque tendría que ser la forma más rudimentaria de comerlo y consumirlo, ya que al momento de mezclarlo con manteca de cacao o azúcar ya llevaría otro tipo de nutrientes, de aportes, y, eh, y el espingo justamente sería para dar ese aporte de vitaminas y de sabores intensos. Esta bebida toma justo como inspiración la evidencia encontrada del cacao, del consumo del cacao en Quito durante el periodo de integración. Listo, para esto, datos importantes o que destacaron, a mi parecer, es que se identificaron más de 150 tipos de almidones en los fragmentos arqueológicos en los que se puede evidenciar la rica variedad de ingredientes que ingerían los antepasados quiteños, nuestros antepasados quiteños, entre los cuales obviamente se evidencian los clásicos que eran maíz, papa, yuca, frijol y una gran rama de tubérculos. De ahí también lo que fue el consumo de cacao, que se mencionó que no solo fue como que alguien fue, trajo y ya, sino que formó parte de un proceso de intercambio de productos seguramente o el desarrollo de un mercado en el cual se intercambiaban productos costeros o del oriente hacia Quito. De ahí también la evidencia de las erupciones volcánicas que se podría decir pusieron fin o fueron el principio de un cambio en la dieta de nuestros antepasados prehispánicos, debido a que las erupciones justamente cambiaban lo que era la calidad del suelo y seguramente también la calidad de los productos, porque justamente todo se va adap- adaptando a lo que va sucediendo. Entonces seguramente algunos productos se dejaron de consumir y otros, por así decirlo, prevalecieron. Y de ahí también el consumo de papa. No es un dato como que muy importante, pero sí se podría decir que destacó ya que evidencia la gran variedad de papa que existe en la zona sierra especialmente, ya que, o sea, muchos conocen solo la papa chola, pero según tenemos mucho más la leona, la Sicilia y otras mucha, la chaucha, que es una gran variedad de papas que sinceramente no podría describir todas, pero es una gran evidencia en la cual la papa podría ser el principal ingrediente enriquecedor de nuestras dietas, básicamente porque la papa sí es un producto que se encuentra en todas las presentaciones y casi la gran mayoría nos gusta. De ahí también otro dato es netamente, completamente todo el estudio que me resultó bastante interesante el conocer, por así decirlo, nuevas etapas, nuevas facetas de cómo se originaron las cosas o el cómo se originó en este caso la dieta que podríamos estar teniendo el día de hoy. Porque justamente como se mencionaba, se puede estar comiendo tórtola. También nos había explicado que existieron hallazgos de que se consumía perro. Justamente eso no es, por así decirlo, nada malo ni cruel, sino fueron adaptaciones que se fueron haciendo. Y es como que justo al día de hoy pones a pensar que podríamos estar comiendo eso, lo veríamos casi imposible, sino que literalmente negada esa opción, pero es realmente interesante saber cómo
como la parte química, arqueológica, nutritiva, y puede integrarse de una forma muy apegada, por así decirlo, a la historia, ya que esa charla me hizo pensar y reflexionar de que para poder conocer el presente hay que saber bien lo que pasó en el pasado. Para poder reconstruir la dieta prehispánica, hizo falta muchos estudios, justamente muchos hallazgos que de seguro pasaron años solo siendo exhibidos y no analizados. Justamente esto, desde mi punto de vista, marca un gran punto para partir a un buen punto de partida para nuevos estudios en el cuales se puede evidenciar y cuál es el origen de las cosas. En este caso fue el origen de nuestra dieta, del por qué hay esos productos, por qué unos dejaron de existir, por qué unos no se dan aquí, por qué tenemos otros externos. Y justamente también, tal vez algún tubérculo vino de afuera, se integró aquí y se adaptó y pasó a ser de nuestra dieta. O tal vez se fue de aquí un producto y pasó a ser la dieta de otra zona. Es muy interesante saber y conocer cómo se fueron formando estos intercambios en el mercado y saber el origen de nuestras asentaciones. Y este ha sido un poco el resumen, explicación o lo que me dejó como enseñanza la charla que he tenido sobre la dieta prehispánica en Quito, impartida por el docente Roberto Ordóñez. Muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy.